4:39 minutos. Tenemos una nota de nuestro próximo invitado. Un aporte del Cifrido Pared Pérez, el director del DNI, que es un acucioso investigador. El siempre almirante. De la historia. El siempre almirante. Un muy buen Colón, dato. Como hablé de Simón Bolívar, nos recuerda Cifrido Pared Pérez que los ancestros de Bolívar salieron de Santo Domingo. Dice que Simón Bolívar de la Remetería fue auditor de la Casa de Contratación de Sevilla, aquí en la capital, en Santo Domingo, y le decían Simón Bolívar el Viejo. Y al hijo le decían Simón Bolívar el Mozo. El viejo salió de Santo Domingo a Venezuela a la edad de 32 años y más o menos en 1620 aproximadamente. Los ancestros de Bolívar vivieron en República Dominicana por cerca de 40 años. El gran libertador. Le haga llegar esa nota a Maduro. Gracias, Cifrido. ¡Ay, sí! Ahora, nos están chequeando el DNI. Tenemos problemas, nos están chequeando el DNI. Ricardo Pérez Fernández, politólogo, presidente de la Academia por la Profesionalización de la Política, está con nosotros. Buenas tardes, Maduro Ricardo. Se quedó en Chávez. Maduro gracias por la invitación. Ricardo, antes de los temas locales y el Brexit, de la campaña de los Estados Unidos, ¿cómo podría incidir estas expresiones racistas a extremo de muertes de negros, 2 en 72 horas, 48 horas, 5 policías? O sea, hay una situación realmente delicada, más los discursos, y esto como telón de fondo de una campaña donde también el tema ha sido manejado, lo relativo a la discriminación por raza y por de dónde provienen las personas. ¿Cómo podría incidir esta situación? Se tensará más el ambiente político, habrá mayor estado de crispación, porque un ingrediente que complica más este asunto es que así como se acusa un divisionismo en Estados Unidos, en temas culturales, en temas sociales, en temas políticos, cuando se ve este tema, por ejemplo, de la brutalidad policial, que ahora es la nueva acusación que va cobrando fuerza, y se ve quienes tienden a ser las víctimas de esta brutalidad policial, te das cuenta que son minorías, cuando no son afroamericanos, que en su mayoría estos casos siempre son afroamericanos. Aquí se le puede decir negros, eso es allá que no. Sí, bueno, pero ese es su... Yo pienso que es la categorización que le corresponde. No te vayas a un día en una emisora latina de tenga Nueva problemas York. allá, sí. Continúe. Si no son latinos, son minorías. ¿Y en cuál partido militan esas minorías? Por lo general en Estados Unidos, en el Partido Demócrata. ¿Y cuál ha sido el partido tradicionalmente defensor de la ley y el orden? El Partido Republicano. O sea que aquí también esto se contextualiza perfectamente bien en esa división que se está planteando en términos muy agrestes en este proceso electoral entre republicanos y demócratas. Solo se complicará más. Y si a eso usted añade el discurso de Donald Trump, ya ustedes se pueden imaginar pues en qué podría terminar todo esto. Pero Donald Trump va a hacer algunos ajustes cuando arrecie la campaña electoral, porque evidentemente él ha cambiado de asesores y tendrá que moderar ese discurso. Eso podría variar mucho. Yo no creo que él lo vea así. De hecho, cuando a él se le pregunta sobre eso, él ha dicho que él ha sido, él nunca está en un guión, no hay forma de mantenerlo sobre un guión. A veces le escriben discursos en un teleprompter, pero él también participa de manera directa en lo que se escribe en ese discurso, claro. Entonces, él ha dicho que ha sido exitoso de esa manera, haciendo política de esa manera. Ha amenazado al Partido Republicano con que si no cierran filas en torno a su candidatura, él simplemente postularía de manera independiente. O sea, yo no veo ahí ningún tipo de disciplina ni ninguna voluntad de realmente producir algún cambio que lo haga lucir una política de frente a la convención. ¿Cómo tú ves el proceso? ¿Va a tener que respaldar el Partido Republicano? Me dicen que todavía existe intención de que en la convención, que supuestamente lo proclamaría como candidato presidencial, se le dé una especie de golpe de Estado donde se presente otro candidato. Lo cual es absolutamente posible, porque recuerden que los delegados, no todos los delegados que fueron asignados a raíz de este proceso de elección intrapartidaria tienen que votar necesariamente por el candidato que resultó ganador en su demarcación geográfica. Tú me estás diciendo de la posibilidad de que el establishment haga uso de su poder verdadero y último. Ahora, tiene que tener cuidado porque le puede pasar como le ocurre a la gente del comité político del PLD,
es difícil argumentar contra el éxito. Entonces este señor en fase de loco es cada vez más exitoso. Aquí lo hemos criticado de todas maneras. Ahora él va conectado con una situación. Él ha conectado realmente. Es una persona. ¿En qué que él ha conectado? Entonces, para terminar, para redondear la pregunta, ¿qué tú crees de la posibilidad? Porque Hillary Clinton no es una buena candidata, incluso a meses de las elecciones, fíjate en el lío que el FBI que la somete, que no la somete. Sí. Fue ineficiente, pero no la voy a someter. Lleva 12 puntos, no hay problema. Entonces, sí, pero son 12 en noviembre. Posibilidades de que Trump sea el presidente de los Estados Unidos en noviembre. ¿Cómo tú lo ves? Muy pocas. Ahora, ya yo no me atrevo a hacer ningún vaticinio en concreto en contra de Donald Trump porque me he equivocado una y otra vez. Digo, no solo yo, la comunidad global de analistas políticos, claro, terminó siendo el candidato. Pero mira qué sucede. Ya aquí la matemática electoral y la composición sociodemográfica de Estados Unidos sí entra en juego. Exacto. Ya aquí no estamos hablando de tratar de predecir un comportamiento electoral del Partido Republicano, que siempre es más difícil porque es un grupo más pequeño. Ahora hablamos de la población en sentido general. ¿Y qué tenemos? Que el 80% de las mujeres, que tienden a ser siempre el 52% de todas las electoras del país, el 80%, y eso incluye a republicanas, detesta a Donald Trump. Dice que nunca votaría por él. De las mujeres. Todos los jóvenes, todos te digo, cerca de un 90% de los menores de 24 años, dicen que no votarían por Donald Trump. ¿Y por qué solamente le lleva 12 puntos, doña Hillary? No, porque las encuestas a nivel nacional en Estados Unidos no dicen nada. Apréndanse eso. En Estados Unidos no hay una elección general. Eso no existe. Eso es una construcción que han hecho desde los medios de comunicación para facilitar el análisis. Lo que se da en noviembre en Estados Unidos son 50 elecciones simultáneas. Una en cada estado. Entonces lo que hay que ver es el posicionamiento electoral de los candidatos en los estados relevantes. Y cuando usted desciende a ese nivel del análisis se da cuenta que estados que han sido históricamente bastiones republicanos empiezan a proyectar que podrían votar por el Partido Demócrata en esta ocasión. La matemática electoral no favorece a Donald Trump indistintamente de cómo se vea. ¿En qué conectó Donald Trump? ¿Por qué? ¿Por qué pudo llegar frente a otros? Es que hay una franja poblacional en Estados Unidos. Vamos a ver, ustedes seguro han escuchado el término de la clase de los cuellos azules, ¿verdad? Sí. Lo que se denominan los trabajadores de los cuellos azules. Sí. ¿Quiénes son estas personas? Personas que siempre estuvieron vinculadas a la industria de la manufactura, a la industria pesada, a un modelo de desarrollo económico que funcionó en Estados Unidos y del cual Estados Unidos era el epicentro. Post Segunda Guerra Mundial, todo en el mundo se fabricaba en Estados Unidos. Sí. Ahí vino el surgimiento de esa clase, la gran clase media de los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Bueno, que la integración mundial ha puesto a Estados Unidos a tener que competir con otros países del mundo que hacen ese mismo trabajo muchísimo más barato. Sí. Y al final lo que se impone en este sistema capitalismo es la eficiencia y la maximización de beneficios. Sí. Entonces hay una serie de trabajos, de industrias incluso, que han desaparecido y se han ido de los Estados Unidos. Sí. Esto deja esa franja poblacional. Valley, dice que sus bonos están muy bajitos. Sí, claro que sí. Esa gente no tiene nada que ver con Donald Trump. Entonces esa franja poblacional que tienden a ser ya un poco, tienden a ser los más mayores del cohorte electoral, no entienden lo que está pasando en este siglo XXI. La globalización les ha... la casa, se quedaron sin trabajo. Y Donald Trump le promete devolverle las empresas norteamericanas que están fuera de Estados Unidos. Fíjense en el eslogan de él. El eslogan de él es Make America Great Again. O sea, vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Lo que está apelando es a devolver Estados Unidos a aquella época, naturalmente, que ya no volverá por razones estructurales de la integración de los mercados a nivel mundial. El miedo, que es lo que tiene esa gente, pues se ve un poco aplacado por lo que promete Donald Trump. Vámonos a Europa, aprovechando los minutos que nos quedan. Entonces, luego de la renuncia de David Cameron, después del Brexit y eso que para mí fue una locura, Theresa May y Andrea Leadsom son las candidatas. O sea, que una u otra tendremos una primera ministra en Gran Bretaña. Yo particularmente digo, el sexo no importa, lo que importaría es lo que tú piensas y tu visión.
al momento de ejercer la política. Pero ¿qué plantea esto? Y sobre todo que esa mujer es la que dirigiría la transición. Exacto. Todo luce indicar que será Theresa May, que actualmente es la secretaria del Interior de Reino Unido. De Home. Sí, y que aprobó, bueno, de hecho... La Monchi Fadul. Ella es la Monchi Fadul, sí, correcto. Buen símil. Sí, ella es la Monchi Fadul de Reino Unido y fue una de las activistas de mayor relevancia para que Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, que esto es lo irónico, que ella va a terminar siendo primera ministra, muy probablemente, a pesar de que apoyó a Cameron en su posición de que Reino Unido permaneciera dentro de la Unión Europea. Ahora, ¿qué plantea esto? Miren, todavía, recuerden que la decisión de ese referéndum no es vinculante. Comentábamos fuera del aire que convocar el referéndum fue un error garrafal. Sí, pero yo no creo que el Congreso le dé para atrás, aunque no es vinculante. Bueno, pero no es vinculante. Esto sería una decisión política bien sopesada, que entiendo yo que sería la conveniente, pero ellos tendrían que evaluar, claro. O sea, sería conveniente, es una opinión personal, que no se acatara la decisión de ese referéndum. Yo no creo que ellos se arriesguen en eso. Porque aquí se ven pocas vías por las que Reino Unido ganaría saliendo de la estructura del mercado común de la Unión Europea. Porque inclusive los promotores de la salida, todos se han echado para atrás y andan huyendo. Sí, así es. Entonces todavía, como eso no es vinculante, no se ha tomado una decisión, incluso se plantea la posibilidad de que Cameron, antes de irse, porque él anunció que renunciaría, pero se va en octubre. Sí. Se plantea la posibilidad de que antes de irse, él disuelva el Parlamento y convoque nuevas elecciones, que lo puede hacer. Entonces, si convoca nuevas elecciones y presentan dos opciones electorales, una que prometa apoyar el resultado del referéndum y otra que prometa, pero ya es un referéndum del referéndum, lo cual podría más o menos deshacer el desastre que ha representado acudir a la opinión popular, a la voluntad popular, para tomar una decisión estratégica de Estado. Pues yo estoy con el Brexit. Porque usted no es británico. Estuvo en Afganistán con el ejército de Estados Unidos. Condecorado. Hablando de Brexit, ¿en qué está el Brexit de Leonel Fernández en el PLD? ¿Es un paso de antorcha? ¿Hubo algún tipo? No, pero este es el Brexit dominicano, sí, el de Bonao. No, yo le voy a preguntar ahora. O sea, la pregunta es, ¿cómo está? No. Leonel no creo que. Lo están empujando hace rato. No creo que se vaya del PLD, esa no es la cosa. Me refiero a lo que está ocurriendo a lo interno. Ahora hubo una decisión con Reinaldo y Lucía. ¿Cómo tú ves lo que está pasando, este cambio de antorcha que puede llevar a otros cambios? Ya llama bastante la atención, pero ahí viene lo de las altas cortes, que sospechamos por dónde vienen las cosas. Ya la oposición le dio totalitarismo, se llama eso. Sí, ¿con qué se come eso? Yo vi el discurso de la oposición política hace unas horas. ¿Qué le puedo decir yo sobre eso? Yo creo que sobre lo que ha acontecido en el comité político ya se ha dicho de todo, se ha analizado desde todas las perspectivas. Pero tú lo ves como un lógico traspaso de poder, porque ahora el sector Medina tiene el control que antes tenía Fernández, o lo ves de otra manera. Pero es que eso es natural, eso es propio de la dinámica del poder. El presidente de la República es Danilo Medina, y Danilo Medina tiene una mayoría que lo apoya en el comité político. Durante la campaña, Danilo Medina fue muy enfático en decir que él necesitaba su Congreso. Ahora, el pueblo dominicano, de manera libre, ¿verdad?, votó a favor de eso. Ganó las elecciones con un 62% y el PLD es mayoría en ambas cámaras. Entonces yo entiendo que esto es una decisión que simplemente va en línea con lo que el presidente Medina... Por eso es que los PLDistas van a seguir gobernando hasta el 2040. Está muy bien, un aplauso. Es para el bicentenario, doña. Qué bien. Salió de la. Hay una acusación por ahí, pero bueno. No, eso el tiempo dirá. Ricardo, ante la ausencia, ante la ausencia de la oposición, donde parece que los empresarios ocuparían el espacio de la oposición, ¿podría convertirse Leonel en la oposición? Porque vi unas declaraciones hoy de Izquierdo en Santiago y parecía un opositor al gobierno de Danilo. Bueno, es un escenario hipotético y a mí siempre se me hace muy difícil responder a escenarios hipotéticos. Bien, por
eso es que ya, se mandó. Ya, Ricardo Pérez Fernández, politólogo. Que llegue. Una estrella. Estados Unidos, Europa, lo local, y claro, lo local un poquito más de cuidado. Gracias, Ricardo. Ya vendrá la actividad de la PP. Pero no lo puso. Vamos a las llamadas, que me fuera Mauricio. Pobre.